Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Florida Opina con Alexis Ortiz por bienvenidovenezolanos.com, esta plataforma de apoyo a nuestra gente venezolana y latinoamericana dentro y fuera de nuestros países. Hoy vamos a conversar precisamente sobre la gran amenaza de eso que llaman el socialismo del siglo XXI o neocomunismo sobre algunos países muy importantes. Vamos a comenzar desde luego por Cuba, que es donde está el origen de toda esa agresión al resto del continente. Después vamos a hablar un poco de Bolivia, de Nicaragua, de Venezuela y desde luego de España, porque España, que es tan cara para nosotros, que tanto queremos a la madre patria, está teniendo un gran riesgo con el ascenso de una nueva modalidad del comunismo que se llama Podemos, Unidas Podemos allá. Vamos a conversar sobre esa materia, sobre un cubano norteamericano muy valioso. Yo diría que es uno de los más emblemáticos y los más consecuentes, los más indoblegables y los más insobornables luchadores por la democracia y por la libertad de Cuba y del resto del continente, porque este es un hombre de actitud solidaria, cosmopolita global, y le interesa la democracia donde quiera que esté amenazada. Bienvenido, Pedro Corso. ¿Cómo está? Pedro Corso fue el presidente fundador del Instituto de la Memoria Histórica Cubana, vivió 12 años en Venezuela, aparte de su exilio. Es un periodista de Radio Martí, también tiene un programa en la emisora pública de Miami. Bienvenido, Pedro Corso. Muchísimas gracias, Alexis, por esta invitación. Estoy seguro que va a ser un gran placer compartir contigo este espacio, máxime si vamos a abordar esos temas que tú has enunciado. Cubano, porque fuiste un preso político durante muchos años del despotismo cubano, sino porque eres un tipo que está muy atento a lo que sucede en Cuba. ¿Qué está pasando en este momento en Cuba? Lamentablemente, en Cuba está pasando poco, porque las condiciones en las cuales ha estado sometida la oposición cubana por más de 60 años han sido muy cruentas y muy difíciles. Sin embargo, hay que decirlo, hay un número importante de hombres y mujeres que aún habiendo nacido después del triunfo de la insurrección castrista, están profundamente comprometidos con la democracia y la libertad y están luchando dentro de Cuba al extremo que más de un centenar de hombres y mujeres están en las prisiones cubanas después de más de 6 décadas. O sea, todas estas personas que están presas, en su inmensa mayoría nacieron después del triunfo de la revolución, pero aún así están combatiendo la dictadura. Es una palabra, aunque la oposición no tiene las características masivas y no tiene la fuerza y la repercusión que nosotros deseamos, hay que reconocer que esa oposición existe, está vibrante y está trabajando para que en el país se produzca un cambio rotundo hacia la democracia. ¿Cómo es la conexión de la gente democrática de Cuba, que está fuera de Cuba, principalmente en la zona sur de Estados Unidos, en el estado de la Florida, con los disidentes, con la gente que lleva la bandera de la resistencia en Cuba, dentro de Cuba? Yo la considero muy estrecha. Considero que un buen porcentaje de la existencia de una oposición continua en Cuba es consecuencia a la solidaridad que los desterrados, que el exilio en general le presta a los cubanos que en la isla combaten. Aclaro algo, cuando digo exilio no me refiero a esa gran cantidad de cubanos, me atrevo a decir la mayoría, que no piensan en Cuba, que no les duele Cuba. Estoy hablando de esa minoría de hombres y mujeres que sin importar el tiempo que salió de su país, un día a 60 años se sienten comprometidos con el regreso y piensan y trabajan a favor de esa democracia. Por eso yo siempre he insistido, y lo hemos conversado en varias ocasiones tú y yo, de que hay que establecer una clara distinción entre quien es emigrado y quien es exiliado. Exiliados son aquellos que constantemente están tratando de hacer algo por el regreso, aunque ellos físicamente no regresen. Que no es mi caso, porque yo estoy deseoso por regresar.
Pero hay muchos que no van a regresar por diferentes razones. Sin embargo, ellos luchan y ellos trabajan a favor de la democracia. Aportan todo lo más que pueden para que la oposición dentro de la isla se articule, se extienda de un extremo a otro del país y sea conocida. Trabajan arduamente a favor de esa gestión. Ahora fíjate tú, Pedro, por razones biológicas, en cualquier momento debe desaparecer de la escena el hermano del dictador Fidel Castro, Raúl Castro, es desaparecer de la escena en cualquier momento. Hasta ahora tienen una figura allí que es una especie de marioneta de Raúl Castro, que es el presidente Díaz-Canel. ¿Qué va a pasar en Cuba? ¿Qué vaticinas tú o qué tú anticipas que va a pasar en Cuba una vez que esa figura de autoridad dentro de ese régimen malvado que es Raúl Castro desaparezca? Mira, esa es una pregunta complicada si uno la va a abordar con la seriedad que exigen las circunstancias. Primero, en Cuba se estableció un sistema, un régimen político con pretensiones de permanencia en el poder. En Cuba no estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de un sistema cruento, difícil, totalitario, que controla todo el quehacer del cubano. No es el gobierno de Evo Morales, estableciendo la diferencia, no es el gobierno ni de Daniel Ortega, que es el que más se le asemeja. Es un sistema totalitario impuesto donde un número importante de personas disfrutan de un alto nivel de privilegio, de un alto nivel de provecho, que no están dispuestos a hacer concesión de esas prerrogativas de las cuales están disfrutando por décadas. Yo no veo un panorama halagüeño. Yo no veo un proceso de cambio a la medida de mis deseos, que sería el desplazamiento del régimen, sería la ruptura del régimen. Yo aprecio y repito con pesar un proceso largo, lento, de cambios paulatinos que vayan acercando cada día más a los cubanos a un mayor disfrute de sus derechos. La dictadura no tiene voluntad de cambio. La dictadura no va a cambiar, no va a permitir espacios políticos y no creo que Díaz-Canel, que ha sido hasta ahora un fiel cancerbero de la tiranía, vaya a modificar la estructura del poder cubano. Hay unas fuerzas armadas muy privilegiadas, con mucho poder, con un alto control sobre la economía, y esas fuerzas armadas saben que de producirse un cambio radical en Cuba, van a perder todos esos espacios y no solo van a perder beneficios económicos, sino que también pierdan otros derechos y otros privilegios. Por lo tanto, yo no creo que haya disposición por parte del régimen de producir un cambio radical como el que yo he anhelado toda mi vida. Soy honesto, no lo creo, pero sí creo que el desgaste del gobierno, que es real, que es muy fuerte, que cada día se agudiza más, va a propiciar este proceso de transición lenta en la que se van a ir generando espacios muy pequeños, muy reducidos, muy mezquinos, para ser bien preciso, pero espacios indiscutiblemente. Pedro Corso, algunos analistas, chicos, dicen que el futuro de Cuba y de Venezuela están muy imbricados, marchan muy juntos, que si la cosa fracasa en Cuba, eso sería colapsante para Venezuela y lo contrario. ¿Qué piensas tú? Mira, yo creo que sí, que el futuro de ambos países están muy ligados, pero no creo que es mandatorio de que el fin de uno implique el fin del otro, aunque sí, indiscutiblemente, la parte que sobreviva va a enfrentar mayores dificultades y mayores problemas. Pero recordemos que los cubanos apuntaban a que el fin del bloque soviético, particularmente de la URSS, iba a hacer colapsar a la dictadura castrista. Las dependencias de un gobierno con otro no son tan vitales como para determinar el fin de aquel que pierde la ayuda
o el que pierde la asistencia, digamos, de información, como la que la dictadura de los Castro le ofrece al régimen de Nicolás Maduro y al de Hugo Chávez en su momento, porque no se nos puede olvidar que el culpable de toda la tragedia venezolana y de lo que está ocurriendo hoy en América Latina fue Hugo Chávez, con la anuencia y bajo el liderazgo de Fidel Castro. Sí, señor. Y ahora fíjate tú, en este momento Cuba, ya el apoyo económico de petróleo y de todo tipo que recibía de Venezuela se está haciendo cada vez más precario. Y además ya por fin comienza a haber una toma de conciencia mundial sobre el hecho de que Cuba es un despotismo realmente abominable. Empieza Entonces, esa conciencia, y te interrumpo, perdóname, sí, no por apreciar la realidad cubana de 60 años, y esto te lo digo con pesar, empieza esa conciencia porque están tomando la realidad cubana de que el apoyo de Cuba al régimen venezolano ha sido vital para ese gobierno. O sea, ha sido por carambola, como decíamos cuando muchachos, de que la opinión pública mundial está valorando con justicia a la dictadura cubana. Como vimos que esta semana el gobierno del Perú, Lima, que es emblemáticamente el Grupo de Lima, esas naciones latinoamericanas que se pusieron los pantalones largos para detestar al régimen de Nicolás Maduro, ese gobierno que es quien auspicia este movimiento, el Grupo de Lima a favor de la democracia venezolana, está votando o va a votar en Naciones Unidas a favor del régimen cubano para que Cuba integre el Consejo de Derechos Humanos. Ni esa conciencia es tan cierta. Un disparate y una traición moral a los postulados que ellos defienden de democracia y libertad. Porque en toda América Latina no hay un gobierno que simbolice con más fuerza, con más poderío, una dictadura y un régimen contrario a los derechos humanos que la dictadura de los hermanos Castro. Pedro, otra cuestión que es interesante y que es bueno que nos hagas un comentario, yo escribí mi artículo del viernes pasado en el Nuevo Herald sobre eso, es sobre la posibilidad inaudita de que el candidato títere de Evo Morales gane las elecciones en Bolivia, a pesar de que 7 y pico de cada 10 bolivianos están contra Evo Morales, no lo quieren. Es algo realmente incomprensible. Eso tiene mucho que ver con el mal manejo de nuestros compañeros democráticos de la situación electoral en Bolivia. Bueno, no solo en Bolivia, si nosotros echamos un vistazo a los demócratas en América Latina, vemos cómo tienden a dividirse por un asunto de sobrevivencia, que es lo más importante en política, poder sobrevivir, no solo triunfar. Y muchos políticos nuestros gustan de ser cabezas de ratón que cola de león. Y no se dan cuenta que cuando un régimen de estos llega al poder, buscan la permanencia en el mando, que no entienden de la distribución de poderes y del relevo generacional. No entienden de nada de eso. Y eso lo apreciamos en Bolivia, lo apreciamos en Venezuela, lo apreciamos en Cuba, lo apreciamos en Nicaragua, en cómo pululan las fuerzas políticas opositoras sin esforzarse todos por crear un haz unido con las diferencias que cada quien tenga, con los apetitos que cada quien tenga, pero en la conciencia que solo la unidad de fuerzas va a generar posibilidades de sobrevivir políticamente. Y fíjate tú, y entre las cosas que son incomprensibles y que constituyen distorsiones realmente abominables, está que ha recrudecido la represión en Nicaragua, que el dictador nicaragüense Daniel Ortega, un hombre incluso acosado de pedofilia, su esposa, la vicepresidenta, un ejemplo de nepotismo, ella, una mujer dedicada a la hechicería, están reprimiendo de una manera brutal la protesta popular, la resistencia nicaragüense. Eso es una realidad también muy penosa. Muy penosa. Ayer yo tuve la oportunidad de conversar con Luis Sánchez, el editor jefe del diario La Prensa de Managua, y me estaba contando la situación difícil que están enfrentando los comunicadores nicaragüenses
y la manera en la que el gobierno de Daniel Ortega busca perpetuarse en el poder. No aprendemos, Alexis, no aprendemos, y creo que es necesario que estas realidades se divulguen y se den cuenta nuestros políticos, pero más que los políticos, también la clase dirigente que está comprometida con la democracia, en que hay que trabajar juntos y que ese trabajo demanda sacrificios de muchos órdenes, no solo espirituales, sino también materiales. Y tiene que ver la gente, nuestra gente tiene que acostumbrarse a que los problemas se resuelven en democracia. Cuando nos entusiasmamos con un líder carismático, mesiánico, providenciales, de esos como Chávez, Castro, Evo Morales, Perón, entonces viene la gran desgracia, la ruina para nuestros países. Entonces la gente tiene que acostumbrarse a valorar la democracia con sus virtudes y con sus defectos. Pero la democracia siempre es superior a todos esos regímenes populistas autoritarios. Y fíjate si es superior, que aunque sea precaria, sobrevive siempre a las dictaduras. Sí, señor. Aquí tenemos el caso de Rusia, que pasó el régimen totalitario más largo de la historia de la humanidad. Y sin embargo, aunque con quebrantos, contradicciones y problemas, el régimen de hoy se aproxima mucho más a la democracia que lo que nunca antes tuvieron en el pasado, de excepción del breve mandato de Boris Yeltsin. Sí, incluso que a pesar de que el señor Putin es un autoritario y un hombre que hasta envenena a los contrarios, a los opositores. Es un déspota, no debemos decir otra cosa, es un déspota también. Sí, no, y vemos que hay como una pasividad, una parálisis, una indolencia frente a la represión china, la represión rusa, la represión iraní, la represión turca, la represión bielorrusa, la represión boliviana, la cubana, la nicaragüense, y ahora con el ascenso al poder por manpuesto de un comunismo chapado a la antigua, que es el de Pablo Iglesias en España. No, y un comunismo chapado a la antigua, el de Pablo Iglesias en España, que realmente es un peligro para el mundo entero, aunque esta tentación totalitaria a la que está sometida la clase política española se remonta muchos años atrás, Alexis, porque la dirigencia política española quería nadar entre dos aguas. Y voy a mencionarte a uno de tus ídolos, a Felipe González. Yo siento una gran antipatía por Felipe González, porque cuando se estaba fusilando gente en Cuba, Felipe González bebía con Fidel Castro en el Cabaret Tropicana en la capital cubana. Y realmente uno tiene que tener conciencia de lo que pasa en el país que se visita y no se le puede dar la espalda a los que luchan por la democracia. Ese es un compromiso que hay que demostrar y que los políticos en ejercicio están más comprometidos que ninguna otra persona. Bueno, con el tiempo Felipe ha tomado conciencia de eso. Ha tomado conciencia, pero no hasta ahora que yo sepa, déjeme hablar con cuidado, hasta ahora que yo sepa, no ha repudiado aquella postura suya, no ha dicho me equivoqué con Fidel Castro. Sí, y eso es algo que debería hacerlo si no lo ha hecho. Sí, de verdad que eso reclama una autocrítica en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias, Pedro Corso, presidente fundador del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Fue un buen programa. Que Dios te guarde, Pedro, y la Virgen del Valle. Muchísimas gracias, Alexis. La caridad del cobre también. Y la caridad del cobre. Siempre a tu orden. Por cierto, hoy es el aniversario del asesinato de un joven cubano en una procesión dedicada a la Virgen de la Caridad del Cobre. Lo asesinaron, un miliciano le descargó un magazine de una metralleta checa, y después que lo hizo, el gobierno tuvo la besanía de decir que el muerto era el miliciano y enterró al joven Arnaldo Socorro como si fuera un mártir de la revolución, cuando en realidad era una víctima del castrismo. Algo típico del castrismo. Esto es un hecho, 10 de septiembre de 1961. Bueno, queridas amigas y amigos, muchísimas gracias por haber tenido la amabilidad de vernos y aquí con Pedro Corso por bienvenidovenezolanos.com en Florida Opina con Alexis Ortiz. Gracias.